Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde os voy a mostrar cómo se hace este proyecto tan sencillito y que queda muy bien, y son este tipo de bandejas para Navidad y por tanto ideal para estas fechas. Para realizar este tipo de proyecto yo lo que he hecho es utilizar unos archivos que yo he realizado y que tenéis a la venta en la tienda de diseños de Siluet, así que os dejaré los enlaces en la caja de descripción del vídeo. Para realizar este tipo de proyecto lo que vamos a necesitar es simplemente tener una bandeja. Yo utilizo bandejas de plástico, estas las he comprado en Amazon, estas son de tamaño pequeño, así que podéis hacerlo al tamaño que queráis con la bandeja, todo lo grande que queráis. Os dejaré también el enlace a estas bandejas que yo he comprado en Amazon, que venían un pack de 5 bandejas de distintos colores por si a alguien le interesa. Vamos a necesitar también nuestro vinilo adhesivo, que es el que vamos a utilizar para personalizarla del color que queramos, en este caso puede ser blanco, puede ser rojo, lo que a vosotros os apetezca. Vamos a necesitar también el plástico transportador, que es el plástico que utilizamos para llevarnos el diseño todo junto sobre la superficie, y también estaría fenomenal tener algún tipo de gancho y de espátula para ayudarnos a trabajar este material. Así que dicho esto, vamos a ver rápidamente, porque es un proyecto súper fácil, los pasos que tenemos que seguir. Bueno, pues lógicamente en Silhouette Studio vamos a tener que configurar nuestro documento conforme a lo que vayamos a hacer, y en mi caso el vinilo adhesivo lo voy a cortar con tapete de corte porque es un trozo que tengo suelto. Os recuerdo que el vinilo adhesivo se puede cortar tanto directamente desde el rollo como colocando un trozo de vinilo en el tapete de corte, pero lo más importante es que configuréis vuestro documento conforme a esto que vayáis a elegir, es decir, a cortarlo directamente desde el rollo o a cortarlo con tapete de corte, y por eso en mi caso tapete de corte está seleccionado el Auto Cameo. Luego, por otro lado, una cosa que he hecho para asegurarme de que el diseño tiene el tamaño que yo quiero, en este caso para la bandeja que voy a personalizar, lo que he hecho es dibujarme un rectángulo de las medidas de la base de la bandeja, y así puedo acomodar el diseño dentro con las medidas apropiadas para el tamaño de mi bandeja. Este recuadro exterior voy a dejarlo también para que luego me sea más fácil hacer el pelado del vinilo, y en principio ya lo tendría listo. Es tan sencillo como abrir el diseño, redimensionarlo, colocarlo al tamaño que lo queremos hacer, configurar bien el documento y luego venirnos a la ventana de enviar, asegurarnos de que todo esto está marcado para cortar y después seleccionar el material que vayamos a utilizar, que en mi caso es el de vinilo adhesivo. Yo lo que hago es utilizar esta configuración que viene en el programa para vinilo mate y luego lo cambio conforme a los parámetros que yo suelo utilizar. Por ejemplo, estoy utilizando una cuchilla que ya corta un poquito mal, así que la utilizo con la cuchilla al 2, y en principio el resto de los valores los voy a dejar prácticamente igual. Y una vez que lo tenemos, lógicamente vamos a cargar el material en la máquina. Y le vamos a dar al botón de enviar. Una vez que ha terminado, descargamos y hacemos el pelado del vinilo. Vamos a poner ahora el transportador. He perdido por aquí un copito de nieve, pero no pasa nada porque luego lo pongo aparte y así no me preocupo de ese detalle.
Y lo mismo con el punto de la I y este punto de aquí que también me falta, que me lo he llevado al hacer el pelado. Ya lo tenemos, cojo la bandeja y solo me queda colocar el vinilo. Voy a intentar que quede centradito, aunque no estoy exactamente delante. A ver si lo puedo hacer un poco a ojo y que no me quede muy mal. Yo creo que ahí estaría, así que lo voy a centrar ahí. Perfecto. Vamos a hacer que se pegue bien, dándole un poquito con la espátula. Y quitamos el plástico transportador. Mi recomendación es que tiréis en lugar de hacia arriba, hacia adelante. Bueno, pues ya casi está y como decía me falta añadir el par de detalles que he perdido y que bueno pues se podría dejar así, pero yo prefiero, si esta ahí lleva punto, pues es que esta también la lleve, y si aquí lleva la exclamación el punto, esta también, y poner el copito de nieve que me ha faltado ahí. Bueno, pues ahora sí, ya lo tenemos terminado. Fijaros qué bonito queda y qué proyecto tan sencillo de hacer, así que os podéis animar a hacerlo pues o bien para casa o para regalar, o incluso los que tenéis negocio para venta. Os enseño otro formato para que veáis que podéis combinar el color de la bandeja con el color del vinilo. En este caso es el mismo archivo, pero en este caso estaría en inglés. Y también os enseño este otro con el formato de la bandeja para los Reyes Magos. Os vuelvo a recordar que tenéis estos diseños disponibles en la tienda oficial de diseños de Silhouette, así que os dejaré los enlaces en la caja de descripción del vídeo. Eso sí, si vais a utilizarlo para hacer la venta de productos, es decir, si vais a realizar las bandejas para luego venderlas, tenéis que comprar el archivo en la tienda marcando el clic de la licencia comercial. Bueno, pues espero que os haya gustado, estoy deseando leer vuestros comentarios, y para despedirme, como os digo siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.